Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo están? Para continuar con nuestro curso de Ingeniería por Computadora, uno de los últimos temas que vamos a cubrir es pues una breve introducción a los análisis de dinámica explícita. Ya hemos visto un poquito de dinámica, pero vamos a entrar a dinámica explícita. Entonces, para eso voy a retomar algunos puntos de teoría primero aquí y posteriormente pues nos mudaremos al Workbench para trabajarlo, ¿vale? Entonces, básicamente el método implícito, método explícito, se refiere a los tipos de integración que se usan sobre el tiempo para hacer las simulaciones dinámicas. Las simulaciones que llevan una integración explícita van a ser más precisas o más eficientes para simulaciones que incluyan propagación de ondas, grandes deformaciones y desplazamientos, materiales no lineales, con condiciones complejas de contacto, que haya fragmentación o pérdida de algún material tal vez, o algún pandeo no lineal. Sus aplicaciones típicas pues son pruebas de caída o de impacto y penetración. Esos son los modos típicos que se utilizan. Ahora, aquí tenemos un poquito de una escala de tiempo que nos puede decir cuándo vamos a utilizar un método implícito, cuándo vamos a usar un método explícito, ¿vale? Entonces, tenemos número 1, la velocidad de impacto, es importante. Aquí tenemos una escala desde velocidades menores de 50 metros sobre segundo hasta velocidades mayores a unos 12.000 metros sobre segundo. Tenemos ahí la tasa de deformación, 10 a la menos 5 hasta 10 a la 8. ¿Vale? Entonces tenemos aquí qué efectos tenemos por ahí relacionados. Efectos estáticos, que pues ni siquiera entran, claro, a una solución implícita. En régimen elástico, que estaríamos aquí a los 50 metros sobre segundo. Entonces ahí sí estamos trabajando, tendríamos que trabajar un método implícito. Cuando yo estoy en un rango elastoplástico, y tengo unas velocidades de impacto entre 50 y 1000 metros sobre segundo, bueno, ahí ya empiezo a tener a lo mejor todavía una utilidad del método implícito, pero empieza a ser más útil un método explícito, sobre todo cuando empiezo a tener básicamente comportamiento plástico, ¿no? Que es decir, que la presión va a igualar o exceder la resistencia del material, básicamente. Entonces, estas zonas por aquí, ¿sale? Cuando tenemos impactos con sólidos. Y después tenemos casos cuando la presión es muchas veces la resistencia del material. Vamos a tener tasas de deformación bastante elevadas, 10 a la 6, 10 a la 8. Se va a relacionar típicamente con velocidades de impacto de 3.000 a 1.200, perdón, de 3.000 a 12.000 metros sobre segundo. Y finalmente pues ya tenemos un caso extremo de vaporización de los sólidos que van a colisionar si vamos a más de 12.000 metros sobre segundo. Entonces, para que se den más o menos una idea de las velocidades que podemos trabajar o simular con este tipo de métodos. Valores típicos para impactos de sólidos, tiempos de respuesta, si tenemos deformaciones globales o ya deformaciones locales, cuando tenemos velocidades altas o bajas, vamos a básicamente a dividirlo así. Tiempo de respuesta por una velocidad baja, vamos a decir que está a lo más en el orden de los milisegundos. Una velocidad alta, vamos a decir que ya está entre los micro y los milisegundos. Para velocidades bajas tenemos deformaciones del menos del 10%, para velocidades altas de más del 50%. Y la presión a velocidades bajas va a ser menor al esfuerzo en cedencia, a velocidades altas va a ser superior. El esfuerzo de cedencia de incluso 10 o 100 veces más que la resistencia a cedencia de nuestro material. ¿Vale? ¿Qué tipos de aplicaciones se pueden hacer? Bueno, aquí hay una prueba de caída, fíjense en un modelo electrónico, celular. Entonces hay un modelo sobre una caída que puede suceder. En aplicaciones aeroespaciales, que puede pasar si hay un pequeño impacto por ahí. Ahí nos muestran un avión. Aplicaciones para seguridad nuclear. Aplicaciones en general de seguridad.
aplicaciones para elementos o para equipo deportivo. Y vemos como el diseño de un bat, una pelota. Bien, ¿cuál es la estrategia de solución? Vamos a empezar con una malla y, bueno, evidentemente asignar las propiedades de material necesarias, condiciones iniciales, condiciones de carga, restricciones, etc. Después tenemos que hacer el proceso de integración en tiempo, lo cual va a producir movimiento en los nodos de la malla. Después va a haber movimiento de los nodos que produce deformación de los elementos. Después la deformación de los elementos va a cambiar el volumen de densidad de cada elemento en el material. La tasa de deformación se usa para sacar las tasas de deformación. Perdón, la tasa de desplazamiento se usa para derivar, ¿no? Y tener las tasas de deformaciones. Después se calculan estreses, esfuerzos, tasas de esfuerzos y se transforman de nuevo o de vuelta a fuerzas nodales. Y después las fuerzas externas se calculan de las condiciones de frontera y contactos, y las fuerzas nodales totales se dividen entre la masa nodal para producir las aceleraciones nodales. Entonces, si conocemos aceleraciones, después hacemos una integración explícita para producir de esa manera las velocidades nodales actuales. Después se integran esas velocidades nodales para producir las posiciones nodales que hay en el siguiente paso. Entonces este proceso se repite hasta que se calcula el tiempo máximo. Entonces fíjense cómo es más o menos la estrategia que se sigue para esto. Entonces de manera básica resolvemos la ecuación de movimiento en estos métodos implícitos, perdón, en las formulaciones implícitas, trabajamos esta ecuación básica, que es masa por aceleración, por constante de amortiguamiento, el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad, más rigidez por la posición, va a ser igual ahí al vector de cargas, ¿vale? Que es una ecuación básica de dinámica. Entonces, eso es lo que hace la dinámica implícita. La dinámica implícita, ¿qué hace? Se trabaja con conservación de masa, momento y energía. En coordenadas lagrangianas, básicamente es lo que se hace. Entonces, se resuelve un conjunto de ecuaciones diferenciales que van a representar la conservación del momentum relacionada con la aceleración y el tensor de esfuerzos de nuestro sistema, que más o menos es lo que estamos trabajando. Y la conservación de energía se expresa de esta manera, con base en esfuerzos y deformaciones, básicamente. Y bueno, para cada paso de tiempo, estas ecuaciones se resuelven de manera explícita para cada elemento en el modelo basado en los valores de entrada, que los valores de entrada son los valores de final del paso anterior. Se fuerza entonces la conservación de la masa y el momento, aunque también se puede forzar en algún tipo de análisis la conservación de energía, ¿vale? Entonces, no vamos a ahondar tanto en esto, porque tenemos aquí bastante teoría, que sería bastante pesado. Solo les damos un pequeño indicio, una pequeña introducción de lo que pasa aquí. Que tengan una idea general, ¿sale? Porque vean, aquí tenemos un poquito de información extra que no vamos a tocar. Eso sí, ¿qué tipos de elementos vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando elementos hexaédricos. Se pueden usar elementos pentaédricos o tetraédricos, ¿sale? Los pentaédricos son, como habíamos mencionado antes, los que llamamos elementos tipo cuña, ¿no? Que decía nuestro ANSYS. Esos son los elementos pentaédricos. Bien. Los elementos sólidos hexaédricos, pueden ser de 8 nodos, haciendo una integración exacta de volumen, o de 8 nodos haciendo una integración aproximada de volumen del tipo gaussiano. Ok, muy bien. Aquí no me voy a meter, les digo otra vez, mucho en esto. Es bastante información como para repasarla ahorita de un solo golpe. ¿Por qué? Les quiero mostrar un poquito más de esto relacionado con el mallado.
¿Qué buscamos? Buscamos un tamaño uniforme de elemento en las zonas más finas, más pequeñas. Entonces los tamaños o el tamaño más pequeño de elemento es el que va a controlar el tiempo de solución que se va a usar para avanzar a lo largo de nuestro análisis. Entonces los análisis explícitos van a calcular los esfuerzos dinámicos que se propagan a través de toda la malla. Entonces por eso nos define el tamaño más pequeño del elemento, cuál es el paso de integración que tenemos que utilizar. En los análisis explícitos, a diferencia de los análisis que podemos tener implícitos o los análisis estáticos que hemos hecho, la zona de máximo esfuerzo puede ir variando conforme se propaga la onda de impacto, por ejemplo. Entonces, como ese punto de máximo esfuerzo va a ir modificándose, no puedo, por eso busco un tamaño de elemento uniforme que favorezca esta descripción de toda la malla y que no tenga zonas de mucho mayor error, porque eso puede ser contraproducente, ¿sale? El refinamiento de malla se va a usar normalmente para mejorar la eficiencia, ¿sale? Las transiciones sobre nuestros elementos deben ser suaves para tener mejor precisión. Se va a preferir siempre un mallado hexaédrico porque es más eficiente y a veces es más preciso para transitorios no tan veloces o no tan rápidos. Entonces, en general, son las recomendaciones básicas que tenemos por ahí. ¿Qué métodos? Aquí está, fíjense, por ejemplo, para cuerpos sólidos, usar los tetraedros. ¿Qué ventajas nos va a tener? Cualquier geometría va a ser mallable y va a estar mejor descrita con elementos tetraédricos. Se pueden regenerar de manera más rápida para geometrías complicadas. ¿Cuáles son sus desventajas? El número de elementos y el número de nodos van a tender a ser más altos que para una malla hexaédrica de la misma densidad. El paso de integración va a ser más pequeño que para una malla hexaédrica con una densidad similar de malla, porque los elementos otra vez son más pequeños. Generalmente no va a ser posible alinear las celdas con la dirección del flujo de propagación. Entonces eso puede en algunos casos representar un problema. No nos sirve también para sólidos que sean muy esbeltos, ¿vale? Vamos a ver que tenemos un método tetraédrico que se llama de Pachycal Forming. El Pachycal Forming lo que hace es que hace una estrategia de mallado de afuera de las caras externas del sólido hacia adentro. Eso no es bueno para dinámica explícita porque normalmente hacia adentro voy a tener hacia adentro del sólido voy a tener una variación no muy bonita en los elementos, no va a ser uniforme, no va a tender a ser uniforme en mi malla, entonces eso va a dar problemas. Entonces, se recomienda usar una estrategia independiente de parches cuando vayamos a usar un mallado tetraédrico en un análisis explícito. ¿Qué hace esto? Que no se fija, digamos, no empieza en lugar de empezar de las caras de afuera hacia adentro, empieza como de adentro hacia afuera y no siempre respeta todas las aristas como vemos en este ejemplo. Aquí como que esas curvaturas no se respetan 100%, pero no, digamos que en estas cuestiones cuando buscamos la solución de impacto y cuando vamos a tener deformaciones tan grandes y cuando hay una propagación de ese esfuerzo o de esa onda tras el impacto sobre todo el sólido, puedo permitirme no estar describiendo completamente eso en la malla, sobre todo por tratar de ser eficientes en los tiempos de solución. Ahora, usar hexaedros sería el método de hemos recomendado, útil para cuerpos que no pueden ser barridos. Se recomienda hacer este mallado hexaédrico para cuerpos que tienen volúmenes internos muy grandes. Ok, entonces nos da una recomendación que siempre chequemos el interior de la malla para ver una buena estructura de elementos. ¿Sale? Ok.
Nuestro hexaédrico dominante a veces va a producir mallas más uniformes si se mete un control de tamaño sobre las aristas o sobre las caras superficiales de nuestros cuerpos. Entonces es una buena ventaja para usar este tipo de mallado. Podemos usar estrategias de barrido, estrategias de multizona también, que van a preferir por ahí de repente meter hexaedros. En fin, ¿vale? Entonces, vamos a tratar siempre que nuestras mallas vayan sobre estos estilos, no meter triángulos. No se recomienda para método explícito. Muy bien. Entonces, se puede usar también cuerpos de línea para ver impactos con estructuras. Método de malla que se usa el automático y lo que se va a buscar es usar controles de tamaño, controles de escalamiento de elementos para buscar tener tamaños de elementos uniformes, ¿vale? Básicamente eso es lo que buscaríamos. Y esos son los puntos que quiero rescatar aquí en lo que respecta al mallado de manera general, ¿vale? Muy bien. Entonces tengo un último punto que quiero mostrarles. Las interacciones entre cuerpos, que antes las tratábamos como contactos. Sigue siendo contactos, pero ya no se va a definir de la misma manera el contacto, ¿vale? Ahora se llaman interacciones entre cuerpos. También va a estar en la carpeta de conexiones, pero son interacciones entre cuerpos y se usan para definir las conexiones globales entre cuerpos para un análisis de dinámica explícita. ¿Cómo se hace la detección de contacto? Por trayectoria o basado en proximidad. Por trayectoria es el default. Básicamente, un cuerpo que se contacta a sí mismo o hay elementos que se contacten a sí mismos en algún punto dadas las deformaciones. Entonces, usar la trayectoria de contacto, pues lo que se recomienda cuando tenemos impacto o deslizamiento en un contacto entre sólidos, vigas o elementos de cascarón, ¿sale? Elementos que son sin espesor. Entonces, la trayectoria de los nodos y las caras se van a estar siguiendo durante todo el ciclo de cálculo, y si la trayectoria de un nodo y de una cara se intersectan durante ese ciclo, entonces se detecta un evento de contacto. Entonces, más o menos esa es la idea para tratar de detectar los contactos. Entonces, otra vez no voy a entrar en detalles tan finos, simplemente lo quiero decir como de manera genérica para que, porque ahorita lo vamos a estar utilizando, ¿vale? Los tipos de interacciones entre cuerpos pueden ser 4. Puede ser un tipo bounded, que funciona similar a lo que teníamos en un contacto tipo bounded. Tenemos fricción, con fricción o sin fricción, y tenemos de reinforcement, con un refuerzo. Entonces ahí la detección del contacto está completamente automatizada durante el proceso de solución. Por default se usa una interacción sin fricción sobre todos los cuerpos. Para mejorar la eficiencia de nuestras simulaciones que tengan muchos cuerpos, podemos suprimir esa interacción por default entre todos los cuerpos sin fricción y meter las interacciones específicas que queremos resolver o que sabemos que hay que resolver, ¿vale? Entonces, tenemos más o menos esa idea. Aquí está. Si yo tengo una interacción en tipo bounded, ¿qué va a pasar? Que los nodos externos de los cuerpos que se incluyen en esas interacciones tipo bounded se están amarrando a las caras de los cuerpos que están en interacción. Entonces, los bonds o esos enlaces, esas uniones se pueden romper durante la simulación basados en un criterio de esfuerzo. Si yo le pongo un criterio de esfuerzo, un criterio de falla a esa unión tipo bounded, bueno, pues entonces bajo ese criterio yo puedo ver cuándo se rompa. Entonces puede ser útil, tal vez ahí ya pueden venir ideas a su cabeza de que pueden simular en esta situación. Digo, bueno, inicialmente tengo una unión tipo bounded, pero a lo mejor durante un impacto se supera un límite de esfuerzo en esa interfaz de unión y entonces
hay separación ya de los elementos, ¿vale? Ok, es importante seleccionar entonces sabiamente los elementos ahí que van a ir unidos y los límites de esfuerzo normales y cortantes que vamos a establecer. Entonces hay que tratar de usar mallas similares en ambos lados de los elementos que se están contactando en tipo bounded para que funcione de mejor manera la solución de separación en dado caso, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, aquí hay un bounded que es rompible, digámoslo, aquí lo dice, que puede ser aquí en unión tipo bounded y cae, entonces como superó el límite de esfuerzo, pues se va. Igual aquí en esta unión, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un contacto tipo reinforcement? Se usa para aplicar un refuerzo discreto para los cuerpos sólidos, básicamente. Aquí nos dan unas muestras de cómo puede funcionar, cómo usar los refuerzos. Vean, internamente aquí hay cuerpos línea que entran como refuerzos de este sólido que está acá. Muy bien. El no separation no está soportado ni el ROF para dinámica explícita. Es un punto que hay que tener en cuenta. Podemos ahí definir ya puntos de soldadura y otras cosas, eso no lo vamos a tratar aquí. Sería interesante, pero no vamos a entrar en eso ahorita. ¿Vale? Entonces, eso es de manera general un poquito de lo que hay con la dinámica explícita. Entonces, vamos a resolver un modelo sencillo, pero queremos que sea bastante ilustrativo. ¿Vale? Entonces voy a meter yo un módulo de dinámica explícita. Y aquí tengo ya una geometría precargada y todo para hacerlo fácil. La geometría o el acceso a la geometría va a estar igual ahí en la descripción del video, ya saben, para que la puedan descargar. Es una geometría muy sencilla que tengo. Tengo un cuadro, básicamente tengo un pequeño cuadro, un espesor pequeño que vamos a tratar de modelarlo como si fuera un vidrio. Y contra ese vidrio vamos a proyectar un balín de plomo y vamos a ver qué pasa ahí en esa interacción, en ese impacto, ¿sale? Entonces, yo tengo aquí también ya en mi Engineering Data algunos materiales definidos para esta simulación, que es precisamente el plomo. ¿Qué cosas le estoy cargando? Una densidad de 11.000 kilogramos metro cúbico, un comportamiento elástico isotrópico con un módulo de Young de 14 gigapascales y tengo un vidrio, bueno, un coeficiente de Poisson de 0.4 para el plomo, y tengo un vidrio cuya densidad está definida en 2.400 kilogramos metro cúbico más o menos, su módulo de Young a 69 gigapascales, un coeficiente de Poisson de 0.23, bastante más bajo que el del otro modelo. Ahora estoy cargando aquí un modelo de falla por deformación plástica y estoy cargando un modelo de material frágil, que es un modelo del tipo Drucker-Prager de resistencia lineal. ¿Qué es este modelo? Básicamente es un criterio de falla, así como el criterio de von Mises, pero se suele usar para materiales que han fallado o que van a someterse a un régimen plástico de trabajo, ¿sale? Hay varias variantes de este tipo de resistencia para trabajarlo. Se suele usar mucho para modelar concretos, rocas. En este caso lo apliqué para el vidrio para pues, simplificar de alguna manera esta falla y poderles mostrar una forma de modelar ahí la falla del material, ¿sale? Entonces, se puede relacionar con el criterio von Mises, el criterio de Drucker-Prager, sí, con un par de constantes por ahí
denominadas A y B, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en detalles de esta teoría. Simplemente un criterio de falla. Resistencia lineal, me dice cuál es el esfuerzo de excedencia a presión cero, voy a decir que es de 300 megapascales simplemente. Me dice que si va a tener alguna pendiente esto, yo tengo una pendiente a 0 grados, quiere decir que la resistencia va a ser constante, no va a haber variación. Típicamente este modelo de Drucker, o estos modelos de Drucker-Prager se utilizan para, o se pueden utilizar mucho para materiales, o está diseñado, mejor dicho, para materiales que son dependientes de presión. El comportamiento o la resistencia va dependiente en la presión en algún momento. Entonces, si yo cambio ahí, evidentemente, la pendiente de mi recta, pues tendría un comportamiento, vean, por ejemplo, aquí gráficamente, vengo para acá, entonces ya una presión, ante cambio de presión, cambia la resistencia. Se dan cuenta, ¿vale? Hasta llegar aquí a los 300 megapascales que yo había establecido. Cuando yo tengo una presión aplicada más o menos de 4.5 gigapascales, me parece. Entonces, eso es por el modelo que tenemos. Yo le pongo pendiente 0 para ahorita meterme en cuestiones lineales, no meterme en broncas, ¿vale? Y bueno, pongo aquí en el Plastic Stream Failure, pongo la máxima deformación plástica equivalente que voy a tolerar antes de que exista falla o antes de modelar la falla en mi sistema, que sería ahorita un 0.8. Muy bien, entonces con esas propiedades de nuestros materiales, que ahorita ya los voy a copiar para acá. Eso. Es con lo que vamos a trabajar. Y aquí también tengo mi geometría. Ahí está. Entonces voy a abrir mi modelito. Entonces Mechanical funciona muy parecido. Que no deberíamos tener mayores complicaciones para solucionar. Que es un modelo tal vez bastante simple o simplificado si quieren, pero bueno, finalmente es una introducción a esto. Vean cómo les mostré en esas presentaciones, hay bastante teoría a la que meternos. Sí, incluso esas presentaciones ya tienen la teoría bastante resumida, entonces sí requeriría más tiempo del que tenemos todavía para adentrarnos más a fondo en este tipo de estudios. Entonces, ven mi geometría sencilla, el cuadro que les digo que modela el vidrio, pequeño balín de plomo. Yo para otra vez simplificar un poquito, los dibujo bastante cerca, ¿vale? Casi en contacto. Me aseguro que la asignación de mis materiales sea la conveniente. Plomo para este. El vidrio para este. Ok. Mis interacciones entre cuerpos. Ahí está. Interacción sin fricción global, la que es por default, la voy a utilizar yo. Tengo solo dos cuerpos, no tengo mayor problema. Voy a generar mi malla, ven como por default ya que aparece explícito y un orden lineal de los elementos. Eso se suele usar así, esos parámetros los recomiendo de inicio, no intenten moverlos. Generar mi malla, que ya sabemos entonces que va a usar una estrategia de mallada hexaédrica principalmente. En este cuerpo pues es muy fácil, es fácil hacer una malla uniforme. En este, hacer hexaedros es complicado, dado que es una esfera, entonces vamos a tener que trabajar con tetraedros. Sin embargo, noten cómo por default nuestro software hace un tamaño de malla mucho más pequeño aquí que acá. Si notamos las estadísticas, es más por cuerpo. Si yo me voy al primer sólido, que es este, tengo 529 elementos. Si yo me voy al otro, tengo 59.684 elementos. Entonces, noten la diferencia. Que trata de hacer el mallador, entonces les digo es llevar a esto a un tamaño más uniforme. ¿Va?
esos criterios que habíamos visto de mallado ya están cargados aquí por default. La resolución, si ven, ya no se va a 2 en este Adaptive Sizing, sino que se va a 4 por default. Trata de hacer un tamaño un poquito más pequeño, buscando la uniformidad por ahí. Muy bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a continuar. Voy a dejar aquí en esta malla, si quieren ver su factor de calidad. En promedio 0.21, en momento más malos 0.85 más o menos. Si bien van a estar ahí adentro de mi esfera. Vamos a trabajarlo así. ¿Qué condiciones de frontera voy a poner? Yo voy a insertar soporte fijo y lo voy a aplicar sobre el perímetro, sobre las caras perimetrales o las caras angostas, mejor dicho, de mi bloque. ¿Vale? Ahí está. Bueno, un poquito pequeño esto. Ahí está. Soporte fijo. Es la condición que voy a tener en estos. Y después voy a tener una condición inicial que va a ser una condición de velocidad para este cuerpo. Va a ser una velocidad en z negativa. Va a meter menos 300 metros sobre segundo, que es como si lo disparáramos de una pistolita pequeña con una escuadrita, más o menos, ¿no? Entonces, con esto voy a definir ahora mis parámetros de análisis. Eso es importante. ¿Qué tiempo quiero solucionar? Ahora, el número de pasos también de la solución lo puedo establecer como lo establecimos en los análisis que solucionamos de manera implícita. Pero ahorita va a ser un solo paso de solución, que es directo. ¿Qué pasa con el golpe? Mi tiempo de solución, ¿cuál va a ser mi tiempo de solución? Fíjense, voy a decir 0.1 segundo si me estoy yendo demasiado tiempo, creo yo. ¿Sale? Todo el tiempo ahorita lo voy a dejar controlado por el programa, absolutamente todo. Aquí hay algo aparte que dice controles de erosión. Esos son nuevos, no están en los otros solvers. Aquí vamos a decirle que sea en el límite de deformación geométrico, sí, puede ser, o mejor le digo que sea en la falla del material, porque para algo le dice criterio de falla, ¿no? Queremos que retenga inercia el material erosionado, te voy a decir que sí, y ahorita voy a tratar de mostrar qué pasa con eso. Voy a darle solucionar. Si es la primera vez que usan su solver de dinámica explícita, seguramente les saldrá un anuncio al firewall de Windows, tal vez, que si permiten acceso ahí a algunas aplicaciones de ANSYS. Hay que decirle permitir acceso para que pueda arrancar el solver. Si ven, aquí ya no se ve esta cuestión de convergencia con el otro solver, sino que vemos incrementos de tiempo. Incrementos de tiempo. Podemos ver el resumen del momentum, impulso en los tres ejes, o de la energía. ¿Vale? Tenemos también un gráfico de conservación de energía.
podemos ir viendo cómo va funcionando esto. Muy bien. Voy a minimizar un poquito esto. En lo que resuelve, les quiero mostrar que ya tengo resuelto porque puede tardarse un ratito solucionando, ¿sale? Si ven las mismas condiciones, el fix support, la velocidad, mis parámetros de análisis. Aquí ya los modifiqué un poco. Si ven, resolví para 1 milisegundo. Ya quiero que lo que quería con este tiempo inicial era que ustedes se dieran un poquito de cuenta cómo que los tiempos de solución de 0.1 segundos, que puede parecer poco, puede ser muy tardado para estas cuestiones del análisis explícito. Entonces, en ese sentido hay que tomarlo con calma. Fíjense, les doy entonces un tiempo final de 1 milisegundo nada más y estoy conectado, lo demás lo sigue controlando el programa y le pongo igual mi criterio de falla de material. Voy a mostrar lo que se ve en mi Total Deformation. Ahí ya se ve el material que sería nuestro vidrio pues, roto. Voy a animar la solución. Entonces le voy a dar más tiempo a la animación para mostrarlo con más detalle. 10 segundos y 100 frames. Compilando la simulación. Ven aquí este pedacito, este elemento que se lleva puesto, es el efecto que tengo al darle que se retenga la inercia de los elementos erosionados. Se muestra ahí cómo pierdo elementos ahí al centro. Como pudiera haber algo más fino aquí, pues refinando mi malla sobre este pedazo que está simulando ser el vidrio. Eso es lo que tendría que hacer para ver algo un poquito más fino. ¿Vale? Seguramente vería yo una cavidad mucho más pequeña que la que estoy viendo ahorita. También el efecto que yo le doy al dar un modelo de material con una pendiente cero, pues es lo que es que en parte también que se ve esta cruz definida. Si mi pendiente fuera diferente, seguramente yo vería por ahí algunas otras puntas sobre la falla que hay ahí en el material. ¿Vale? Entonces, bueno, en general, ahí está mi dinámica explícita. Vean, me voy a regresar aquí al que estoy solucionando. Y vean, tiempo contra tiempo, ¿cómo está esta gráfica? Es el tiempo de simulación contra los incrementos de tiempo. ¿Qué tanto voy en cada pasito de simulación? ¿Qué tanto voy aumentando de tiempo? Pues me estoy yendo a, más o menos se está manteniendo estable en 1.08 por 10 a la menos 7 segundos. Si quiero llegar a 0.1 segundos, ven, aquí estoy en 9 por 10 a la menos 5 segundos. Entonces, le va a tomar su tiempo solucionar. Y ahí no hay más que paciencia y estar seguros que establecimos bien todos nuestros criterios de análisis para que no haya algún error. Entonces, los tiempos, otra vez, si vieron las velocidades que estamos manejando o que podemos llegar a manejar en el análisis explícito, pues los tiempos de solución van a tender a ser realmente bastante reducidos, bastante pequeños. Yo, en ese caso, siempre les recomendaré que tengan en cuenta, que no dejen pasar eso, que tanto tiempo van a simular. Tienen que considerar ese tiempo total de la simulación con base en la velocidad que traen en sus cuerpos para hacer un cálculo aproximado de en cuánto tiempo voy a ver el efecto que realmente yo creo que es de mi interés. Bien, aquí sigue avanzando la simulación, estoy acumulando 0.2 milisegundos ahorita. Entonces, si bien va relativamente rápido, todavía le falta bastante para terminar. Bien, aquí está
mi modelo global está resolviendo el modelo matemático. Decíamos en alguno de los primeros videos de las clases, de continuación de las clases, que en este método explícito no voy a regresarme a rearmar el modelo matemático otra vez con el método implícito, que por eso veíamos esa gráfica de convergencia, y vuelvo a armar el sistema a resolver, mi matriz de rigidez y todo eso, y me regreso, y aquí no lo hacemos. Simplemente lo voy haciendo de manera explícita el proceso de integración sobre el mismo modelo inicial. Entonces, pues nada, por eso les traía ya ahora sí bien listo, bien preparado para que vieran los resultados. Ustedes lo pueden reproducir en casa. Pues este sería nuestro modelito de aproximación inicial al análisis de dinámica explícita. Ya ahí quedan ustedes. Si quisieran aprender un poquito más, pues adentrarse en la parte de la ayuda que viene en el ANSYS. De hecho, esas demostraciones que esas presentaciones que ya les mostraba están basadas en la ayuda del ANSYS básicamente, ¿no? Todo eso viene por ahí para que lo puedan consultar a detalle, compañeros. Entonces yo voy a dejar esto resolviendo. No creo, lo voy a parar. Y ustedes recuerden, tiempos pequeños de solución, en este caso 1 milisegundo es suficiente para el efecto que teníamos ahí. Y pues nada, nos vemos pronto, ojalá que estén muy bien.